Quiero agradecer también a todas las personas que ayudan a la Fundación de Clausura con sus medios, con su tiempo, con sus recursos económicos también, y que nos ayudan pues, para intentar dar a conocer esta belleza que es la vida contemplativa, ¿no? Decía Cecilia antes, que es nuestra ponente, la que estuvo bueno, en el primer encuentro y va a seguir ahora, decía Cecilia, me parecía precioso, que lo que queríamos con vosotros es compartir el resultado de un proyecto preciosísimo que empezó en el año 2019, que fue llevado a cabo por esta fundación, por la Fundación de Clausura. Lo que trata es de rescatar el patrimonio inmaterial de nuestros conventos y de los monasterios de Clausura. Trata de rescatar la vida que se ha vivido allí durante siglos. Trata de rescatar las costumbres, trata de rescatar incluso, como decimos nosotros, el silencio que se vive, ¿no? Decía el cardenal Sara que el primer lenguaje de Dios es el silencio, y la verdad es que estos monjes y estas monjas de vida contemplativa son todos maestros en ello. Y vamos a intentar trasladar toda esta riqueza. Cecilia va a empezar con su segunda charla, vamos a profundizar, nos metemos en la oración, en la liturgia, en la música que va ligada a esta oración y en todo lo que puede transmitirnos. Con todo ello, luego tendremos 10 minutos de preguntas y sin más, pues dejo paso a esta segunda charla enriquecedora que nos va a dar Leticia sobre el claustro y los conventos de Clausura. Gracias, Sonia. Pues dar también las gracias a todos los que os habéis unido hoy también. Los que estabais en el encuentro anterior, se nos fue un poco el tiempo, pero bueno, esta vez me he dejado el teléfono mucho más cerca con el reloj para así ser más exactos. Y entonces vamos a empezar ya. Voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Donde vamos a retomar ahora la tenemos aquí. Bueno, pues como vimos la otra vez, vamos a partir de lo que es el patrimonio cultural inmaterial, el estudio que hicimos en el año 2019. Aquí. Y la idea del encuentro, ¿no? es acercarnos, entrar a la vida de monasterios, conventos, ¿no? Que es una vida un poco, digámoslo así, que para nosotros está en la oscuridad porque no la vemos, no lo conocemos, ¿no? Es una realidad que no es visible, que ocurre dentro del claustro. El claustro es un lugar cerrado, pero hablábamos ya en el otro encuentro de la palabra anacoresis, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la separación, con el retiro, y esto es lo que hay detrás de la vida contemplativa, de la vida en monasterios y conventos, el separarse de, digámoslo así, de la sociedad para, ¿para qué? Pues eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? ¿Para qué esa clausura o para qué esa anacoresis, esa separación, ese retiro? Como es difícil ver esa realidad a la que atisbamos que está ahí, no como en la foto, pues vamos a utilizar, era lo que decíamos otra vez, el patrimonio cultural inmaterial como un camino, como unas gafas, como el que se sube a una montaña para ver más lejos o como el que usa un microscopio para ver una realidad más cercana. Porque, bueno, hicimos este proyecto en el año 2019 junto con el apoyo del Ministerio de Cultura, que era este estudio, donde prácticamente, bueno, ya lo iremos viendo, pues prácticamente todo lo que hacen los monjes puede considerarse patrimonio cultural inmaterial. Un concepto nuevo que sacó la UNESCO en el año 2003. Todo esto lo vimos la vez anterior, pero bueno, lo paso así muy rápido, y abarcaba 8 aspectos distintos que lo engloban, ¿no? Que son las artesanías, los rituales, las representaciones o escenografías, las manifestaciones sonoras, las formas de alimentación,
lo que es el uso de los espacios naturales, formas de socialización y luego formas de comunicación. Entonces, bueno, nosotros nos metemos en esta locura de querer conocer esto, porque bueno, ya el Plan Nacional de Monasterios, Abadías y Conventos habla de ello y hace referencia a esta realidad dentro de los monasterios y conventos. Entonces, partíamos de, bueno, pues el ora y el labora, ¿no? Como la base que un poco es la idea que todos tenemos de lo que hacen los monjes. Entonces vamos a concretar más en qué significa realmente este ora et labora, y dentro de de todos los aspectos de su vida, qué ámbitos pueden ser considerados como el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y entonces ahí habíamos como empezado ya a rozar la parte pues del ora, la oración que está sustentada en, digámoslo así, una práctica que ya tenían desde el mundo judío en función pues, de lo que decía, digamos, los salmos, ¿no? De 7 veces al día te alabo, a medianoche me levanto también para darte gracias, ¿no? Entonces, en base a esto se va estructurando los tiempos de oración, que vienen a ser prácticas espirituales, ¿no? Por Entonces, eso, van interrumpiendo, allora, van il interrumpiendo plan su día eh, para tener estos momentos de oración. Y esto constituye lo que es el oficio del monje, el oficio divino que diría que dice San Benito. También se le llama liturgia de las horas, ¿no? o la obra de Dios, el Opus Dei. A eso se dedican los monjes, ¿no? Esa es su principal dedicación. Entonces, hablábamos cómo San Benito va hablando ya en la regla de tanto tienen que rezar durante el día como a través de una serie de momentos de oración, que serían laudes, prima, tercia, sexta, nona, víspera y completas, y luego también durante la noche. En medio de la noche se tienen que levantar y tendrían también que orar. Esto, ya lo comentábamos la otra vez y ahí más o menos nos íbamos quedando, es una práctica ceremonial. Y entonces tiene que ver con un rito, entonces tendría que ver con esa parte del patrimonio inmaterial vinculado a las prácticas ceremoniales, que lo representábamos como con una velita, ¿no? Esto ocurría en el coro, ¿no? El coro es, pues, estos son las sillerías, o sea, una sillería pues es como un lugar con sillas, ¿no? Podríamos traducirlo así, y ahí los monjes se juntan en esos 7 momentos del día. Ahora se ha quedado en 7, San Benito realmente hablaba de 8 porque incluía el rezo de la noche, ¿no? Se juntan para rezar. Y claro, ese rezo es básicamente cantar, básicamente cantar. Y entraríamos ahí en otro apartado de patrimonio inmaterial, que sería lo que es la música, las manifestaciones sonoras. He puesto aquí una partitura de Gregoriano porque realmente cuando hablamos, ¿no?, de música o canto de monjes y música de monjes, pues nos viene a la idea el concepto de canto gregoriano, ¿no? Los monjes cantando. Iremos viendo que luego hay más que eso, ¿no? Pero es una parte importante. El gregoriano y ahora lo vamos a ver. Pero antes de nada quería hacer referencia a lo que es la música, ¿no? Muchas veces usamos las palabras y no vemos la profundidad que estos conceptos tienen. Y con este estudio lo que hacíamos era ver como al microscopio, ¿no? O sea, si hablo de música, ¿de qué hablo, no? Pues música es una palabra, es un término que nos viene del griego, que significa, vamos, que en griego sería moisek, y literalmente significa el arte de las musas, que es una definición literal maravillosa. Y tradicionalmente lo definimos como el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de... Un momentín porque ha salido aquí un mensaje. De organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios de acuerdo a principios de la melodía, la armonía y el ritmo.
Comento esto porque la base que luego va a dar fuerza, digámoslo así, a la música que cantan o al cantar de los monjes, ¿no? Esa música que ellos generan, pues se va a articular en estos principios. El de el silencio, ¿no? Porque la música sin silencios no sería tampoco, no sería a lo mejor armoniosa, ¿no? Un sonido constante. O sea, los sonidos son tan importantes como, o sea, el silencio es tan importante como los sonidos y cómo se articule esa melodía y esos ritmos van a ser las bases de la tipología musical que se vayan a cantar, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora un poquito de forma rápida el gregoriano. He puesto aquí otra partitura, bueno, no es una partitura, pero son notaciones musicales para que se vea también que no todo en la música dentro de los monasterios y conventos es gregoriano, ¿no? Pero bueno, lo veremos esa parte más tarde. Lo que sí que se puede decir, ¿no? El canto gregoriano lo podemos definir como un canto llano. Un canto llano es un canto simple, es vocal, es monódico, es decir, que solo tiene una única línea de melodía y está vinculado a la liturgia de la iglesia. Pero también se habla de, bueno, el concepto de canto llano estaba vinculado luego al concepto de polifonía. El nombre de gregoriano deriva del Papa San Gregorio o Gregorio I, también conocido como Gregorio el Magno o Gregorio el Grande. Se le da este nombre a este canto por este Papa. Este Papa es, bueno, uno de los personajes pues importantes o muy importantes de la Iglesia, ¿no? Tenemos es un personaje del año 600, una cosa por ahí, ¿no? Finales, él nace alrededor de 1540 y muere en 1604. Estamos hablando del siglo VII y es uno de los cuatro padres de la Iglesia latina. Fue monje, o sea, porque de hecho es el primer monje que alcanza la dignidad de convertirse en papa. Viene a ser el número 60 en lo que es la línea de papado que tiene la Iglesia de Occidente, ¿no? Y se formó, o sea, no formó como una orden monástica, pero en su casa sí que convirtió su casa en un cenobio, ¿no? En un monasterio. Se le consideraba un hombre pues muy místico y hizo una gran labor recopilando liturgia y demás. Pero él no inventa el canto gregoriano como tal. Vamos a ver. De hecho, la fecha, o sea, cuándo podríamos hablar de canto gregoriano como tal, pues se remonta, es anterior a San Gregorio. Y podríamos hablar pues que realmente ese canto gregoriano, que era un canto llano, ¿no? Era un canto sencillo, era un canto monódico y demás, ya existía ese canto entre los siglos V al siglo VIII. Y realmente está también como muy vinculado al uso del latín. O sea, cuando realmente la liturgia romana deja de celebrarse en griego, que fue como el principio, ¿no? La primera lengua utilizada para la liturgia, pasa en el siglo IV allá a ser el latín, ese es un momento clave para, digámoslo así, que el tipo de canto se establezca con esas características que va a tener el canto gregoriano, ¿no? De hecho, quería haber marcado aquí la palabra latín porque lo vamos a ver luego cuando empiezan a utilizarse las lenguas vernáculas actualmente, ¿no? Los monjes ya no cantan en latín, muchos de ellos ya no cantan en latín. Claro, el gregoriano es como imposible adaptarlo a otra lengua que no sea el latín.
Vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos que desde que comienza, digámoslo así, este tipo de canto, que estaríamos hablando en torno al siglo V, siglo VIII, hasta nuestros días, siglo XXI, pues ¿qué tenemos ahí? O sea, tenemos pues 16 siglos de cosas que han pasado y han pasado muchísimas, ¿no? Yo aquí menciono pues muy poquito porque solo entrar a entender esta realidad ya sería, pues bueno, un simposium, ¿no? Eh, de, de- de charlas en torno al canto litúrgico, el canto gregoriano y su evolución. Entonces, claro, ya desde el comienzo empieza a haber ritos distintos por distintas zonas. Estaría el rito mozárabe, que tendríamos aquí en España, o visigótico, que estaría principalmente vinculado a Toledo, el rito ambrosiano, que sería el que había en Roma, el rito el beneventano, que sería la zona del Véneto de Italia, pero hay muchos más. En Galicia también había, lo relacionado con la Catedral de Santiago, pues también había ritos propios, ¿no? que, que era además algo normal y algo que, que tampoco querían, ¿no?, dejar, ¿no? Porque ha habido también momentos como de intentar unificar el canto con Carlomagno, se intenta conseguir esa unificación litúrgica y también del canto, pero bueno, había oposiciones también a dejar lo propio para coger una cosa nueva. Luego también aquí he marcado mucho el tema de la polifonía. La polifonía es cuando ya empieza a haber varias voces, o sea, claro, el coro monástico tiene varias voces, pero cantando gregoriano tienen que sonar todas como si fuera una única voz. Cuando se produce la polifonía, con la polifonía lo que ocurre es que las voces van jugando, distintas voces se van sincronizando en tiempos distintos, creando como una espacialidad sonora. Y entonces ya la cosa cambia. Luego está el órgano también, por ejemplo. El canto gregoriano, digámoslo así, puro, es solo vocal, solo con las voces. El órgano aparece más tarde y viene también como a embellecer, o sea, tanto la polifonía como el órgano, pues son formas de embellecer también la liturgia. Hay todos esos procesos como de embellecer, pero claro, ¿qué ocurre? Que también eso complica los procesos de canto, aleja a lo mejor el sentido del canto sencillo de los monjes del gregoriano por cosas que, bueno, que alejan a lo mejor al practicante de la oración, ¿no? Luego están los procesos de desamortización y los procesos de abolición de la vida monástica, que esos ocurren a mediados, bueno, del siglo XIX, pues 1830, 1836, 35, 36 aquí en España. Y eso también supuso un parón en la vida monástica durante un tiempo, sobre todo en las comunidades masculinas, ¿no? Luego tenemos, de cara ya a tiempos más recientes, el Concilio Vaticano II. Esto también generó o ha generado cambios en los procesos internos de los monasterios en cuanto a cómo realizar la liturgia de las horas, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego puesto también los Beatles, ¿no? Y luego, claro, de repente empieza a haber otros estilos de música que cambian totalmente, o sea, el gregoriano tiene una melodía, una polifonía, o sea, que no tiene nada que ver con luego lo que es, pues, do, re, si, fa, mi, o sea, lo que son las notas musicales, ¿no? Ese cambio musical tan grande que se produce, que para muchos expertos en música es como que realmente tanto Bach como Mozart como los Beatles de alguna forma dicen beben en el gregoriano, ¿no? Porque dicen es que el gregoriano es como la base melódica de todo Occidente y eso nos hace no solo comprender la música sino crear y abrirnos, porque el gregoriano permitía como una base muy grande para la composición.
Entonces, digámoslo así, que el gregoriano permite esa evolución musical, pero por otra parte, esa evolución musical hace que sea también difícil volver a lo de antes, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos algunos ejemplos. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Em, He puesto también estas fotos que son de un pequeño librito, ¿no? El arte de cantar, donde también aparecen letras, signos distintos a lo que son los neumas, que son esos cuadraditos que aparecen en la música gregoriana. Entonces, bueno, el tema de la desamortización, o sea, el gregoriano, que ahora nosotros hablamos mucho de gregoriano, tal, realmente nosotros no hablamos del gregoriano del siglo, de ese principio del siglo V o en la época, ¿no? El siglo VII con San Gregorio. Eh, Aquí estamos, ¿no? Lo que nos ha llegado a nosotros de gregoriano, y si nos ha llegado, y lo que nos ha llegado es gracias a este hombre de esta fotografía, ¿no? Que a lo mejor algunos lo conoceréis, porque claro, el problema de estas charlas es que no sé muy bien quiénes sois los que estáis detrás escuchando, digo, a lo mejor saben mucho más que yo y debería, ¿no?, ser yo la que escucha. Pero bueno, este es el, el que restaura la vida monástica en la vida monástica benedictina en Francia, concretamente el que reabre Solesmes, ¿no? Debido pues a la Revolución Francesa y todo esto, los monasterios fueron abolidos. Y, y en 1830 y en 1833 don Próspero, bueno, aquí claro, el apellido es francés y lo voy a leer mal, pero Guéranger consigue restaurar la vida monástica y hace todo un proceso también de volver a utilizar el gregoriano como forma de cantar sus monjes, ¿no? Y aquí hace todo un proceso de investigación, de recuperación de manuscritos, de estudio comparado de manuscritos, de consultar, pues bueno, un trabajo de investigación total para recuperar el gregoriano. Esta foto es del monasterio de Solesmes. ¿Y qué pasa? Que Solesmes, para los que conocéis o si no os lo cuento, digamos que no es la casa fundadora de Silos, pero Silos está totalmente vinculado a Solesmes, ¿no? En 1835, o bueno, no sé si es 35 o 36, Silos es desamortizado y el monasterio se queda vacío. Se queda vacío hasta que en diciembre de 1880 un grupo de monjes benedictinos de la abadía francesa de San Martín aquí otra vez, de Ligues, pues deciden asentarse en Silos, porque ellos temían que se les volvería a echar de nuevo del monasterio y bueno, así se funda Silos o se vuelve a abrir Silos. Y este monasterio que lo funda era a su vez una fundación de Solesmes, entonces Silos pasa a estar vinculado a Solesmes y vamos a ver la siguiente pestaña. Y muchos, o no sé cuántos, pero sus monjes pasan tiempo en Solesmes, bueno, como que toman ese legado que habían dejado en Solesmes de recuperar el gregoriano. Y entonces en Silos aparecen figuras tan importantes como es Casiano Rojo y Luciano Serrano, que son los que he puesto aquí las fotos, que son, como veis, pues finales del siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XX, que hacen también un trabajo enorme aquí en España de conocer, ¿no?, de recuperar textos, de buscar. De hecho, ellos dos encuentran uno de los códices más importantes que hay a nivel, bueno, del mundo y de Europa, ¿no? Es el Códice de las Huelgas. No sé si lo conocéis.
Es un códice de música, es del siglo XII, aquí es una pequeña foto, y son ellos los que lo encuentran buscando en los archivos del monasterio de las Huelgas. Era un monasterio femenino que no fue desamortizado y mantenía todo su archivo, ¿no? Porque, claro, la desamortización también ha hecho que muchos de los códices de música, que muchas veces estaban iluminados con dibujos preciosos, pues fueran incluso vendidos por páginas, o sea, totalmente, ¿no? Y se han perdido mucho, se vendieron, eh, o sea que a lo mejor ahora hay que ir al Reino Unido a consultar libros de antiguos códices de música que pertenecían a monasterios en España. Entonces, bueno, el códice de las huelgas es muy importante, ¿no? Yo, yo soy de Burgos y lo he conocido a raíz de un poco de estas cosas, ¿no? Es increíble que, que el patrimonio musical es un patrimonio muy desconocido, ¿no? A veces dicen am, que ocurre debido a que, digámoslo así, solamente puedes verlo, contemplar ese patrimonio cuando es cantado, ¿no? O sea, ver un códice o ver, pues no sabes cómo suena esta melodía. Y en cambio, pues el arte, o sea, otro tipo de arte como la pintura, pues podemos apreciarlo en cualquier momento. Puedes tener un museo de pintura, ¿no? Pero tener un museo de música, pues pues es complicado, ¿no? Eh, entonces vamos a ver, porque os había puesto algunos ejemplos, ¿vale? Aunque conocéis todos, yo creo que el gregoriano, porque tuvo un boom tremendo, ¿no? A través de Silos, las grabaciones que hicieron los monjes de Silos, un boom además que ni ellos mismos sabían explicar, porque había salido al mercado anteriormente grabaciones de los monjes de Solesmes cantando, ¿no? Que son un poco los que llevaban, ¿no? Por historia más tiempo, ¿no? Y, pero esas no tuvieron tanto éxito, pero lo de Silos fue... eh, piensan que el éxito se debió a dos o a varias razones. Bueno, uno tenía que ver con el momento musical, ¿no? Que se vivía y también el que salieran no a través de la música clásica, sino a través de la línea del pop. Y entonces ahí, pues no sé, de repente la cosa fue un éxito. Vamos a escuchar una pequeña pieza. Bueno, para no alargarnos mucho la paro aquí y esta es una pieza del repertorio de Navidad, ¿no? Aquí arriba había puesto el texto, Pur natus es nobis, es nos ha nacido un niño. Dicen también que el éxito se debía a la o sea, a la reverberación del sonido. La reverberación del sonido ocurre de una forma natural en las antiguas iglesias, tanto románicas como góticas. ¿Qué quiere decir eso? Es el tiempo que el sonido se queda como flotando en el espacio. Por la forma que tienen, permite esa reverberación. Esto lo explica, por ejemplo, muy bien Peridis, ¿no? Porque en el románico ya se da y el gótico, digámoslo así, también lo utiliza. Y eso da un sentido envolvente digamos, la melodía, el sonido. Y además es también como un sonido orgánico. Es algo también increíble. Voy a salir un momento de la presentación. Bueno, quedaba todavía esta que la voy a poner porque así veis qué pasa con el gregoriano. El gregoriano, pues, ahora mismo, ¿quién lo está utilizando? Lo están utilizando los benedictinos principalmente solo. Las otras órdenes, cistercienses, luego todo lo que son las órdenes mendicantes, que hablaríamos de las clarisas, dominicos y dominicas, pues ya no lo utilizan o pueden utilizar piezas muy cortitas para la misa y demás. Pero
me pareció algo muy peculiar, ¿no? Que estos dos son novicios, Stefan y Alexander, que son, bueno, de los Países Bajos y el otro de Suiza, que decidieron abrir en YouTube un canal para acercar el canto gregoriano y que incluso la gente pudiera aprenderlo. De hecho, las piezas salen antes de que tengan que ser cantadas por la liturgia, por el calendario litúrgico que toca, entonces las colocan un tiempo antes para que pueda aprenderlo todo el que quiera. Y bueno, tienen muchos seguidores. Ellos también es muy interesante, son de la orden de los dominicos. Eh, y, y claro, los dominicos ya dejaron de utilizar esto hace tiempo. Y os voy a poner, porque solo cantan ellos dos, pero es increíble cómo solo dos voces, vamos a oír la misma pieza que hemos oído de los monjes de Silos. Ahí va. Bueno, se ha ido. Pues voy a seguir para adelante. Vamos, otra vez. Que no se pone todo por delante. Vale, pues nada, lo dejamos aquí porque veo que se corta por alguna razón. A mí me parece impresionante que solo dos voces tenga ese sonido, me parece espectacular, ¿no? Yo cuando lo oí dije, no me lo puedo creer. Vale, a ver si puedo volver a la presentación un momentito. Y entonces tienen en el canal este de YouTube que han hecho, podéis consultar y podéis ver las distintas piezas. Tienen un montón, ¿eh? Yo he querido elegir la misma pieza para que veáis también cómo suena de parecido. Luego vamos a ver otro ejemplo, que son monjas cantando, porque haciendo este estudio había gente que preguntaba, bueno, ¿y las monjas no cantan gregoriano, no? Solo voces masculinas, incluso está escrito en algún sitio. El gregoriano es una forma de música de voces masculinas y no es correcto, ¿no? Las monjas también cantaban. Y de hecho incluso se las hacía partituras específicas para ellas, ¿no? Adaptadas a su forma de cantar, a sus voces. Y vamos a escuchar a estas son las hermanas de la Cartuja de Benifasar. Los cartujos también siguen utilizando el gregoriano. A ver si me deja dar al play. Uy. A ver, que tenía otro aquí, creo que se estaban. Ya está. Vale, pues esta comunidad todavía está. Uy, perdón. A ver. Ahora, vale. Y ahora vamos a ver lo que están cantando. O sea, las monjas siguen cantando todavía en gregoriano, sigue la Cartuja de Benipasar sigue abierta, y esto es un ejemplo de los monjes trapenses esto es de San Isidro de Dueñas. A ver si me deja dar al play.
Bueno, lo dejo aquí porque se nos va el tiempo, no podemos oírlo entero. Pero digámoslo, quería ponerlo como el ejemplo de también lo que hay ahora. O sea, porque lo que hay ahora, tras el concilio, hay un cambio, ¿no?, muy grande también que afecta no solo a la Iglesia, sino a los monasterios y a los conventos. El uso de las lenguas, de incorporar la lengua vernácula a lo que es el oficio coral, supuso que, todo lo que había ya no podía mantenerse, porque la forma de cantar con el castellano o con otras, o con el catalán, ¿no? En Montserrat o en Poblet cantan en catalán. eh, no, ya no puede ser gregoriano, entonces ya suena a lo que hemos oído antes. ¿Qué ha pasado también con esto? Esto ha supuesto, am, yo pienso, aunque cuando hablo con las monjas y tal me dicen que todo bien, ¿no? Pero yo pienso que es un problema, porque de repente es como tienes el material, tienes todo y de repente no tienes nada. Los trapenses, por ejemplo, que es San Isidro de Dueñas, son monjes cistercienses de la estricta observancia o trapenses. Y todo lo que es, digamos, el cister de habla castellana, crearon un oficio coral monástico propio. Elaboraron, pues, las nuevas melodías, las nuevas palabras, ¿no? Ya no se dicen las mismas cosas a veces. Pero claro, ¿qué pasó? Eh, que las... A ver, no sé si me he dejado aquí, a ver. Que las otras comunidades, las comunidades, por ejemplo, las clarisas, las dominicas, incluso las comunidades femeninas benedictinas, están utilizando otros tipos de repertorio que saca Domingo Cols, que pensaba que tenía yo aquí una aquí. Este es Dominic Cols, y que era un sacerdote, un gran organista y un compositor, que realmente es el que ha creado muchas de las piezas que cantan, pues, desde clarisas a dominicas, a concepcionistas, a agustinas. Son piezas ya que tienen que ver, pues, digámoslo así, con la música actual, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, con esta música que para los de gregoriano es matemáticas, ¿no? La otra, porque el gregoriano no tiene esa base, el gregoriano tiene una base mucho más libre y la música pasa a ser una forma de expresión de lo que viven, ¿no? Decía también uno de los grandes expertos en gregoriano, que es Ismael Fernández de la Cuesta, que fue también uno de los monjes que estuvo en las grabaciones de los discos de Silos y también un gran conservador de esa tradición, que por ejemplo lo fuerte que tiene el gregoriano es la melodía, y la melodía es una melodía además que lleva a interiorizar. Dice el ritmo, que es la otra parte de la música, de lo que veíamos antes, nos lleva a bailar, dice, nos lleva a salir fuera, pero la melodía, esa melodía del gregoriano lleva a interiorizar, ¿no? Lleva a entrar. Y bueno, pues voy a pasar, a ver, porque esta estaba... Entonces, toda esta música, claro, ¿cuándo lo hacen? Pues lo hacen en todo lo que son los oficios. Esto lo voy a ver bastante rápido porque ya vamos avanzando mucho en el tiempo. Bueno, luego toda la parte de la música como terapia, la música que sana, la música está súper vinculado, ¿no? Esto también es importante por lo que decía yo del microscopio y de entender las cosas hasta al máximo, ¿no? O sea, cuando hablamos de música, pues hablamos de ese arte sonoro, pero también es que hablar de música es hablar de algo que cura y que sana y que todos deberíamos cantar, ¿no? Está muy relacionado con el desarrollo cognitivo del ser humano, pues colabora en el pensamiento lógico, matemático, en el desarrollo de la lengua, afecta a los campos de percepción del individuo. Bueno, hay un libro que es el que cito aquí, de Catherine de Lemay, que hablaba de un monasterio que dejó de cantar y los monjes empezaban a enfermar, y cuando volvieron a retomar el canto en la liturgia, pues volvieron a estar bien, ¿no?
yo he buscado a ver si ese caso podíamos tener más datos de él, pero solo he encontrado esa referencia en ese libro. Entonces, y luego no solo la música, el cantar segrega endorfinas, descarga tensiones, mejora la respuesta inmunológica al reducir la tensión y el estrés, ¿no? Ayuda a mejorar la respiración, porque el canto es básicamente respiración. Eso también ayuda al sistema cardiovascular, porque hay muchos músculos que entran en juego a la hora de cantar. Ayuda a mejorar la postura, ¿no? Porque no puedes estar doblado cantando. Tonifica y fortalece lo que es la musculatura del vientre, previene la demencia, limpia las vías respiratorias, ¿no? Ayuda a memorizar porque activa todo lo que es el sistema cognitivo. Y luego también, esto es muy bonito, ayuda a sentirse unido a los demás. Y esto también es muy importante en un monasterio, porque a través de la música, sobre todo cuando hacen gregoriano o cuando hacen todos a una sola voz, pues eso crea comunidad, ¿no? Entonces también es un sistema. Entonces, bueno, con estas pinceladas muy rápidas, pero yo creo que sí que se puede ver que existe un patrimonio musical inmenso asociado a la vida de monasterios y conventos. Un momento que no sé si estoy pasando bien las... eh, este, los momentos, ¿no? O sea, está relacionado con esa práctica ceremonial del oficio, el oficio de los monjes, que tiene que ver con las horas del día, que habíamos visto ya en el encuentro anterior, que esas horas está relacionada con las horas que tenían los romanos, ¿no? Cómo dividían los romanos el día. Y luego, claro, ¿qué se canta? Pues es que cantar esos maitines, esos laudes, o sea, los maitines, aquí he ido poniendo un poco en qué se iban descomponiendo, que esta diapositiva también la vimos la vez anterior y voy a ir muy rápido, pues está compuesta de un montón de... Todo esto, digámoslo así, serían como piezas, ¿no? Los salmos, el himno... eh, eh, prácticamente solo he señalado en amarillo lo que no va cantado, todo lo demás va cantado, la invocación inicial, la recitación de los salmos con su antífona, ¿no? Antes de cada salmo va una antífona. Esto lo paso muy rápido porque puede que sea aburrido, pero bueno, esto es lo que cada uno de los oficios, las partes que tiene, pues todas esas partes son cantadas. Aquí he señalado, esta diapositiva muestra también cómo se reparte la salmodia. Los salmos se tienen que cantar según según San Benito era en una semana, y ahora por el rito romano son 4 semanas, se dividen en 4 semanas, se cantan todos los salmos. Y para los trapenses son en 2. Los cartujos lo cantan en 2 semanas. Luego también, ¿qué más añade complejidad a todo esto? Pues que hay no solo una práctica diaria, sino que va cambiando esa práctica diaria por el calendario anual, ¿no? Pues los cantos de Navidad, los cantos, ¿no? Primero estarían los cantos de Adviento, los cantos de Navidad, luego ya cuando se acerca la Semana Santa, bueno, pues todo eso, luego cuando es fiesta de un santo, luego cuando es... Y todo esto da una complejidad, pero también una dimensión patrimonial tremenda, porque cuando es una fiesta de una virgen hay unas antífonas para esa virgen, hay un himno para esa virgen, cuando se celebra un doctor de la iglesia hay, o sea, así todo. O sea, esto lo cuento así rápido y un poco a lo mejor que parece deslavazado, pero es dar pinceladas de ver la dimensión que supone este patrimonio. Si esto pudiéramos ponerlo como en cuadros, o sea, es que tendríamos varios museos llenísimos, ¿no? Claro, es difícil ver, y eso es uno de los grandes retos del patrimonio inmaterial, es difícil ver lo que no podemos ver, ¿no? Y la música es una experiencia además. De hecho, es fascinante todo lo que podáis ir a ir a un monasterio o un convento a oírles cantar. Entonces, bueno, pues
aquí vamos a ver cómo vamos de tiempo porque Cecilia, yo creo que nos quedan como 10 minutos, no sé si sí, la yo creo gente que menos, porque ya estamos también casi. estará, quiere alguien preguntar, realmente, vamos, es verdad que sí se ve, se trasluce perfectamente el patrimonio, ¿no? De tantísimos siglos, y sobre todo yo me quedo con lo que estabas diciendo de que es una expresión de lo que viven, ¿no? De lo que viven ellos, que al final procede de la contemplación. Nos vamos ahí adentrando en qué es lo que contemplan, por qué se expresan así, y bueno, pues la maravilla que tenemos de siglos y de monasterios y de vida contemplativa. Si quieres, no sé si quieres añadir algo, Cecilia, o si Voy alguna... a, voy a dar alguna pincelada más, nada, 5 minutos para ver, digámoslo así, lo que vamos a dejar, porque, o sea, estamos viendo, aquí es un poco como la hoja de ruta, ¿no? Esta diapositiva. La hoja de ruta es que hemos visto ya los aspectos de ritual, de representación y de música y manifestación sonora. Pero unido a esto también está un tema que tiene que ver con esta carta que aparece aquí, que es como formas de comunicación, ¿no? Voy a dar, porque estaba pensado para hoy, hasta aquí es lo que habíamos visto, las prácticas, bueno, claro, la representación, que es que esta es luego otra. Esto ocurre aquí en el claustro, o sea, en el coro, perdón, los monjes. Aquí vemos una foto donde se ve pues donde está el coro, la iglesia. Esto es San Isidro de Dueñas, las dos fotos. Aquí tienen para colocar los libros, ¿no? Van todas las sillas seguidas, es un coro enfrentado, o sea, uno frente al otro, y luego hay también todo un proceso de estar de pie, de cuando se canta el Gloria Patri, que es una de las oraciones más antiguas que tiene la Iglesia, posiblemente de las más antiguas, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era ahora, por los siglos de los siglos, amén. Eso tiene que ir, los monjes se tienen que inclinar, ¿no? Aquí, por ejemplo, los cistercienses y ellos que son trapenses, ¿no? Que es cister de estricta observancia, pues esto es fundamental. Luego hay otras partes que están sentados y leyendo, y luego hay como... Estas fotos han quedado bastante oscuras porque son maitines. Pero claro, todo también busca ese recogimiento interior, ¿no? Ese, como diría, entrar en esa melodía interna que te ayude. Claro, ahora ya la situación cambia, las comunidades, o sea, para los que no conozcáis, la vida monástica, o sea, el monacato tiene una evolución en el tiempo. Partimos de las órdenes monásticas y luego se llega a las órdenes ya que se llaman mendicantes, donde estarían clarisas, dominicas, agustinas, y ahí ya no están en un coro, ya puede que estén aquí en bancos, ya no se ven las caras unas a otras, ya cambia un poco, ¿no? El concepto. Pienso que lo otro ayuda a crear mucha comunidad. Luego también tiene que ver también el carisma de cada orden. ¿Ves? Aquí están. Luego también, asociado al patrimonio inmaterial, están todos los elementos materiales asociados a esa parte inmaterial, que esto ya también es otro mundo inabarcable de todo lo que son los libros, los cantorales. Bueno, aquí esto es para perderse porque había libros dedicados a las antífonas, antifonario, libros dedicados a los himnos, libros solo de lo que es la recopilación de los salmos. Luego, como eran libros muy grandes, se colocaban en el fascistol, que esto ya no lo utilizamos. Ahora ya son todo pequeñitos, ¿no? Y cada monje tiene su libro o como mucho comparten entre dos. Y luego esto ya es unir un poco también cómo llegan los monjes a ese coro. Pues eso también es súper interesante y muy bonito porque bueno, esto decía San Benito, ¿no? A la hora del oficio divino, tan pronto como se haya oído la señal, San Benito decía, tan pronto como se haya oído la señal, dejando todo,
Cuanto tenga entre manos, acuden con toda prisa, pero con gravedad, para no dar pie a la disipación. Nada se anteponga, por tanto, a la obra de Dios. Pero he señalado lo de cuando se oiga la señal. Esto, San Benito era patricio, era romano, que era lo que explicamos también un poquito la otra vez. Eso quiere decir que están manteniéndose prácticas que existían en Roma. Y en este caso va a ser el uso de la campana. Y esto tiene que ver también con sistemas de comunicación, ¿no? Tenían que acudir los monjes o tienen que acudir a distintas horas del día. Aquí vemos el horario, este es el horario de los oficios que tiene Cardeña, ¿no? Se levantan a las 5, luego tienen laudes, así tin, 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 van uno a uno, ¿no? Dividiéndose a lo largo del día, lo de las horas romanas. Y claro, ¿qué pasaba? En Roma no había, o sea, había un reloj solar, pero no había, la gente no tenía reloj. Entonces, ¿cómo sabes que tienes que acudir al rezo o cómo sabes? Entonces todo se basaba en ese reloj solar y, y ahí la campana era la clave. Bueno, este es un sonido de campana, pero como ya lo conocéis, pues no lo pongo. Ah, bueno, sí que se ha puesto solo. Se ha puesto solo. Y son todos los sistemas sonoros de comunicación. Ahí veríamos también, aparte de lo que es la llamada a los trabajos, hay también una llamada, una serie de llamadas, que es esto, para llamar a las monjas. Las monjas tienen, digámoslo así, si alguien está preguntando por la abadesa, pues tienen un sistema de llamada por campanas. Pero yo creo que esto, Sonia, lo vemos ya la próxima vez, porque es que no va a dar tiempo Sí, sino a tener preguntas. yo creo que es tan interesante que podemos andar todas las veces que queráis y compartir. Y yo creo que vamos a dar bueno, pues, turno a esas preguntas. Hay algunas en el chat. La verdad es que, bueno, me ha parecido maravilloso todo lo que nos has contado, Cecilia, y la verdad es que dan ganas de quedarse horas y horas. Pero bueno, nos están preguntando, Cecilia, que en qué país de Europa se ha mantenido más todo este tema quizá del canto gregoriano. Nos preguntan si hay también un curso, algún curso donde se pueda aprender a rezar la liturgia de las horas. Yo creo que en esto aquí contesto yo muy rápidamente que yo me he buscado a una persona religiosa para que me lo enseñe con el diurnal, que están encantados y es una maravilla. O sea que realmente seguro que hay algo, pero alguna persona religiosa, alguna monja, algún sacerdote estará encantado de enseñar con el diurnal a rezar la liturgia de las horas y además súper recomendable. Y luego preguntan si existen alguna comunidad de monjes que inviten a los laicos a estar con ellos mientras ellos cantan y que puedan compartir, bueno, pues esta riqueza que, como decías antes, es lo que viven, no es lo que tienen dentro. Si nos puedes contestar, Cecilia, Claro, gracias. pues la última pregunta sería la respuesta, todas las, pues a nivel genérico, todas las órdenes, o sea, todos los monasterios que sean benedictinos y que sean cistercienses, por la regla de San Benito, tienen que tener hospedería y la hospedería es parte del carisma y está abierta a que la gente que acude a alojarse pueda asistir a los rezos con las comunidades. Esto es en general. Luego hay comunidades, por ejemplo, de monjas cistercienses mayores, por ejemplo, estoy pensando en las que están en Córdoba, que pues claro, no tienen la hospedería, o sea, tienen la hospedería ya solo abierta para temas vocacionales, porque si no iba mucha gente a quedarse, digámoslo así, para hacer turismo simplemente por Córdoba. Entonces, depende de los sitios. Luego hay comunidades, por ejemplo, Silos es solo para hombres, Leire o Poblet, que son, bueno, Leire son benedictinos, tienen una parte de hospedería más interna que es masculina y luego tienen otra parte para mujeres, pero en ambos casos todos pueden ir a los rezos. Luego también hay comunidades de monjas, pues de carmelitas, de clarisas que están empezando a abrir espacios de hospedería y también permiten el acompañamiento en los rezos. De todas maneras, también comentarles que en la página de la Fundación, que es www.declausura.org, lo voy a poner en el chat, pues ahí yo creo que pueden encontrar mucha información y en la newsletter, que no sé si se han inscrito a través de ella, muchas veces, bueno, pues hay noticias sobre hospederías y sobre sitios donde ir. Y bueno, aquí también nos está diciendo José María que en Radio María se rezan todos los días la liturgia de las horas y se puede aprender a rezar.
Y aquí acaba de ponernos también Blanca la página de la fundación, donde pueden encontrar seguro muchas veces información sobre si quieres ir a algún monasterio, ¿no? Y bueno, y contactarnos a través de esta página y hacer cualquier pregunta para ir ahondando y bueno, pues para dar respuesta a todas estas cosas que nos están preguntando. Y Cecilia nos preguntaba también, un participante, que en qué zona de Europa se ha mantenido más el canto gregoriano. Pues Francia es un país como muy conservador. Yo pienso que quizás es que es difícil porque, por ejemplo, en Francia sí que hay monjas que cantan gregoriano y en Italia, y aquí, quitando las hermanas cartujas, yo creo que no tenemos ninguna comunidad femenina que cante gregoriano. En cambio, las masculinas sí lo han mantenido más, ¿no? Los benedictinos masculinos. Pero en cambio las benedictinas pues cantan cols. Y cols a veces es complicado de cantar. Ellos, bueno, eso es lo que me cuentan ellos. Yo, claro, no, nosotros solo les preguntamos, escuchamos, vemos, es parte del estudio hacerlo así. Y, y bueno, es curioso, ¿no? No sé, posible. Yo pienso es que es difícil esa pregunta, ¿no? Porque también está ocurriendo algo bastante peculiar, que está habiendo ya casi más expertos de gregoriano fuera de los monasterios que dentro también, ¿no? Es verdad. Pues nada, nos dicen también por aquí que nos recomiendan mucho un libro de las 7 pausas sagradas, para quien, de Macrina, bueno, lo tenéis en el chat. Y bueno, yo creo que justo estamos en hora, hemos sido mucho más estrictos en el horario que en nuestra primera quizá charla que estábamos empezando y probando. Y bueno, esperamos que sigamos en estos encuentros en torno al claustro y que Cecilia nos vaya, bueno, pues contando todas estas maravillas que tenemos y que sobre todo no podemos dejar perder, ¿no? Lo que esté en nuestra mano desde cualquier punto de vista, bueno, pues hacer todo lo posible por rescatar y porque no se pierda todas estas cosas. Damos las gracias a Cecilia y bueno, os esperamos, no sé si alguno quiere decir alguna cosa más o incluso no sé si tenéis micrófono. Y si no, pues bueno, pues hasta el próximo encuentro, que espero que nos veamos muy prontito y sigamos compartiendo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.